Hola, ¿cómo están? Los saludo nuevamente, les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que cada tanto se reinstala en la agenda y precisamente estamos en uno de esos momentos donde el tema hay que reinstalarlo. Me refiero a todo lo que está pasando en la Araucanía, derechos de pueblos originarios, tratamiento informativo y discusión pública que hemos llevado adelante particularmente después de hitos políticos importantes, como por ejemplo los dos procesos constitucionales. Y para conversar sobre esto estoy precisamente con un experto en la materia, me refiero a Carlos del Valle, él es doctor en comunicación y profesor titular de la Universidad de la Frontera. Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la conexión con la audiencia del Mostrador. Muchas gracias a ustedes, a ti en particular, por la posibilidad de compartir por aquí. Bueno, precisamente tú tienes publicaciones, un libro dedicado a la materia que se titula precisamente La construcción mediática del enemigo, cultura indígena y guerra informativa en Chile. Nada más atingente para poder abordar el proceso que estamos viviendo en nuestro país. Y voy a mencionar algunas cosas que se han instalado en el debate desde el año pasado, o más bien desde el primer proceso constitucional. Me refiero a las discusiones constitucionales y todo lo que tiene que ver con los derechos indígenas. Hablamos de plurinacionalidad hace algún tiempo atrás. También las iniciativas que desde el gobierno se han instalado, como por ejemplo el Plan Buen Vivir y esta Comisión para la Paz y el Entendimiento, que se constituyó el año pasado y que de una u otra manera buscan abordar distintas formas o una manera más integral de ver el tema en la Araucanía y en general de los pueblos originarios. Sé que mezclé varias cosas, pero son todas estas cosas forman parte precisamente del debate público y ahí te paso la palabra para que hagas la entrada que mejor te parezca a esta altura para poder hacer un abordaje más certero del momento en el que estamos en relación a los pueblos originarios en Chile. Bueno, en primer lugar, me parece, Francisca, que lo que planteas es absolutamente articulable. Creo que todas esas son entradas posibles, de hecho, para abordar esta temática, por razones, digamos, más o menos obvias de formación y de rol también dentro de la universidad. Eh, Evidentemente me voy a ir, digamos, por la vía, digamos, de la construcción mediática, ¿no? Ujú. Porque creo que a través de esa entrada uno puede también entender que estamos en presencia de un gran proceso, digamos, histórico, institucionalizado, mediático, por cierto, de enemización, digamos, de un pueblo, de un grupo, ¿no? Y de unos grupos, que uno puede, haciendo una suerte de arqueología, digamos, uno podría ya encontrar en la segunda mitad del siglo XIX, digamos, ¿no? Con el rol de los medios de esa época, cómo se fue construyendo, digamos, a estos actores, digamos, indígenas, mapuches, digamos, como enemigos de un proyecto en ese minuto, un proyecto Estado Nacional, un proyecto político, un proyecto, digamos, que además en el resto del mundo estaba ocurriendo de manera similar. De hecho, el Ujú. caso argentino es muy, muy, muy parecido al nuestro, Sí. digamos, con algunas variaciones, por supuesto, como esperable, pero también era parte de un proyecto, digamos, del Estado Nacional. Y ahí uno puede ya rastrear las primeras formas de enemización, o sea, de construcción del indígena como un enemigo, digamos, que va a ir variando a lo largo del tiempo en roles, digamos, en representaciones de esa enemización, ¿no? Eso lo podemos perfectamente observar, ¿no? No es el mismo enemigo todo el tiempo. Irá cambiando, habrá facetas, digamos, distintas, pero hoy día, al día de hoy, me parece, ya haciendo un salto quizás no muy, digamos, no ayuda tanto a la comprensión, pero hacer un salto y decir, bueno, hoy día estamos todavía, sostengo yo, bebiendo, digamos, de esas construcciones, de esa representación y de esas enemizaciones. Digamos, no hemos salido todavía de ese eje, digamos, ¿no? De enemización. Han pasado muchas cosas, desde luego, que tú muy bien planteabas, incluso una discusión y una propuesta constitucional que asumía y daba un rol bastante distinto, pero que yo creo que fracasa también porque se impone finalmente un proyecto que hace más sentido a la población chilena ahora, como también le hizo sentido en esa época y en épocas posteriores, siglo XX, por ejemplo, ¿no? Ujú.
Déjame agregar otro elemento al análisis que tiene que ver con la contingencia de seguridad y todo lo que ha pasado en la Sí. Araucanía en particular. Se hace muy difícil a nivel mediático desprender de todo lo que tiene que ver con la contingencia de seguridad misma que pasa en la zona, los delitos, etcétera, etcétera. Desprenderla de esa connotación negativa hacia los pueblos originarios, hacia el pueblo mapuche en particular. ¿Cómo has visto la evolución del debate público en esa arista en particular? A ver, yo creo que se ha mantenido en algunos aspectos. En los análisis, digamos, que hemos hecho en términos, por ejemplo, de los distintos medios de comunicación, usamos la categoría ahí de industria mediática, digamos, Ujú. para entender que también incluye la literatura, cierta literatura también. Bueno, lo que uno observa es que en ese proceso hay matices, hay algunas modificaciones, pero el discurso de base, ¿no? La relación de base se sostiene, ¿no? Y el mapuche sigue siendo, de alguna manera, digamos, un enemigo, digamos, del Estado, digamos. ¿En qué sentido? En que siempre va a estar asociado y se le va a atribuir condiciones negativas, digamos, que son obstáculos, resultan un obstáculo para el avance, el desarrollo, digamos, de la región, por ejemplo, ¿no? La noción de terrorista, por ejemplo, una noción que aparece con mucha fuerza en Sí. la segunda mitad ya de los años 90 del siglo pasado, digamos, y sigue instalándose. No estoy con esto diciendo que no hay presencia, digamos, ni actos de esas características, porque también es posible encontrarlos, sobre todo en algunas zonas y por algunos grupos. Eso no podría yo, digamos, sacarlo, digamos, de la perspectiva, pero me parece que hay una atribución mucho más macro, mucho más genérica, porque en realidad en el debate público se generaliza, porque son obvias, digamos. No, es imposible hacer una selectividad tan específica y termina siendo una asociación bastante fuerte contra todos los que pertenecen, digamos, al pueblo indígena, al mapuche, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que todavía está latente y me parece a mí que la discusión que hubo en la propuesta constitucional de la Convención en su momento aparece con mucha fuerza y reflota, digamos, esta idea de que propuestas como hablar de plurinacionalidad, digamos, venía a transformarse en una nueva forma, digamos, de reivindicar un grupo que para muchos no debería estar reivindicado y por lo tanto afloran de nuevo estas endemizaciones, digamos, que hemos visto aparecer, digamos. Entonces yo creo que el debate público sigue, y eso pasó hace muy poco, digamos, sigue cargado con estas construcciones y estas representaciones, no ha variado mucho. Ujú. Ahora, sin duda hay dificultades evidentes a la hora de hacer un abordaje más estructural del conflicto histórico entre el Estado y el pueblo mapuche a la hora de, por ejemplo, los mensajes políticos que se instalan a nivel mediático que finalmente se terminan enmarcando únicamente en cuestiones de seguridad y no en cuestiones de un trasfondo, como por ejemplo qué pasa con el conflicto de tierra o aquellas demandas más estructurales del pueblo mapuche que no han tenido un abordaje certero por parte del Estado hasta ahora, sino la historia sería otra, ¿no? El cómo estamos actualmente. ¿Qué te ha parecido a ti ese ámbito en particular, los mensajes políticos que se transmiten y que tienen que ver mucho con aquellas cuestiones que yo mencionaba en un principio, que son cómo hoy día el gobierno está buscando hacer un abordaje distinto como el Plan Buen Vivir, que tiene que ver con el rezago también de la zona y con la Comisión para la Paz y el Entendimiento que busca tener un diagnóstico un poquito más certero en relación al conflicto de tierra? Son dos puntos que hoy día se instalan con estos dos organismos, pero ¿qué más falta, ¿no? En este abordaje más integral que te menciono. Bueno, lo que tú planteas es, creo, uno de los temas y uno de los desafíos más grandes, porque en realidad esfuerzos, uno no podría decir que no ha habido. Las políticas, digamos, de evolución de tierras vienen también de hace varios años y no podemos decir que han sido pocas y que la inversión, por lo tanto, no ha sido sustancial. Pero parece que hay falta, en el fondo, algunas cuestiones que tienen que ver con cómo reconozco a ese otro, por ejemplo, para el diálogo, Mm. para la implementación de ciertas políticas. Yo creo que ahí no se ha logrado pasar, digamos, ¿no? No se ha logrado un salto. Es decir, el diálogo no aparece como un diálogo genuino, un diálogo, digamos, donde todos los elementos se ponen sobre la mesa, siempre aparecen restricciones, estos actores no, estos sí.
parece que hubiera una incomprensión también de la forma de organización y las dinámicas propias de un pueblo, que tú dices, bueno, entonces no hay conocimiento, pensar en representaciones únicas en un pueblo como el pueblo mapuche es no conocerlo, no entenderlo, dejar fuera ciertos actores, que son justamente los que en un momento uno debería invitar y convocar. Como la Tampoco polémica que se resulta que, generó con la CAM el año pasado, cuando por ejemplo, desde el Instituto de claro, Derechos Humanos, creo que su director abrió la posibilidad de que también pudiesen estar sentados en la mesa y eso también generó una polémica bastante fuerte. claro, entonces tú quieres hacer una política de diálogo, tienes que incorporar a todos los actores, no hay duda. Ahora, lo que pasa con el gobierno actual, y uno analiza, digamos, su primera iniciativa, que fue venir, ¿no? La ministra viene a la zona, que se iba a reunirse, también ahí te muestra, digamos, que no se entiende que hay una disputa histórica entre el Estado y el pueblo mapuche. O sea, yo hoy día puedo ser un actor en alianza, y lo fueron, como actores en su momento, sobre todo para el estallido social y muchas acciones relacionadas con la revuelta, pero cuando tú eres Estado ya no eres un ente, digamos, con el cual se va a dialogar, porque las enemizaciones en el fondo son de ida y vuelta, digamos. O Mm. sea, el pueblo mapuche históricamente ha sido enemigo para el Estado, hoy día podríamos decir que, podríamos incluso coincidir en que no es de esas mismas características, pero el Estado es un enemigo del pueblo mapuche, y en el trabajo que a mí me ha tocado hacer en terreno, con distintos actores y analizando discursos, digamos, que se pronuncian, el Estado aparece como un enemigo permanentemente, insistentemente y sin variación, ¿no? Ahora, Lo que se reconoce más bien son otros actores, ¿no? ujú. Organizaciones civiles aparecen como reconocidas como interlocutores, pero no así el Estado, Ujú. ni quien lo representa. Complejo eso. Claro, es parte de las complejidades de todo esto y te iba a preguntar precisamente por tu trabajo en terreno. ¿Cómo desde la universidad también, estando en la zona, en el territorio, persiguen de manera diferente de todo lo que desde el otro lado tú has podido visualizar y estudiar a nivel mediático, a nivel de discurso público? ¿Qué de distinto has podido ver en la zona en relación al tratamiento de todo esto que hemos estado conversando? Muy poco avance en la práctica, en la implementación. Los discursos yo creo que han ido evolucionando, o sea, uno hoy día ve matices, ¿no? O sea, hoy día se trata de dialogar, se trata de avanzar en esa dirección, pero en la práctica me parece que no se logra reconocer a ese otro, digamos, en toda su plenitud, en todas las condiciones, digamos, que tiene para asumir un diálogo, por ejemplo. Entonces, los reclamos habitualmente que surgen en las entrevistas, en los análisis, digamos, de los discursos, tanto de actores como de medios, por ejemplo, mapuches, es que no hay un diálogo genuino, no hay una discusión, digamos, un debate en el cual se van a abordar todas las problemáticas. Entonces siempre se ve una restricción, ¿no? O sea, hablemos, pero de esto no, con estos no. Entonces ahí ya se comienza mal, a mi juicio, digamos, el diálogo. No digo que probablemente se tengan que sentar todos los actores en la misma mesa, pero el que quiere instalar un diálogo tiene que estar abierto a dialogar con todas y todos, y eso me parece que ha faltado, y eso también nutre, digamos, la postura de esos grupos, digamos, ¿no? La postura de los grupos que son más armados, digamos, ¿no? Es una postura que rechaza la vía política, Mm. y cuando el diálogo, digamos, se restringe, da pie a que ellos digan, ven, políticamente esto no se va a resolver, ¿no? Y le pasa lo mismo a otros actores que han levantado, por ejemplo, un partido político mapuche, etcétera, que no han podido mostrar que esa vía es una vía, digamos, legítima y válida y, digamos, con resultados, y se termina imponiendo, digamos, la, la violencia que avalan otros sectores como una forma que tampoco ha dado resultados, digamos, pero como una forma que se pretende, digamos, que los logre, ¿no? Ujú. Y ahí está la cuestión. Sí, ¿legitimamos lo político o no? Yo creo que el diálogo es la única manera de legitimar lo político, y yo noto mucha desacreditación de actores políticos, ¿no? Y eso también es negativo, porque yo debiera reivindicar, legitimar esos actores políticos, para que asuman su rol, digamos, dialogante, su rol, digamos, de un ánimo de construir en conjunto, y uno lo observa también en el trabajo en terreno con algunas organizaciones, ¿no? O sea, hay algunas comunidades, incluso muy cercanas a Chetemuco y Padre Las Casas, digamos, variadas comunidades que
lo que quieren es establecer diálogos, lo que quieren es conversar, lo que quieren es alianzas con otros actores para avanzar en esa dirección y no quieren que se siga, digamos, sosteniendo una vía más violenta, que para ellos no es una vía viable ni, digamos, avalada, pero que termina, digamos, a la fuerza de estos hechos imponiéndose porque no se avanza en en la otra dirección. Ujú. Ahora, después de todo lo que hemos conversado, los hitos políticos que hemos tenido en los últimos años, el cómo se ha tratado de institucionalizar vías para llegar a soluciones, acuerdos respecto a los distintos temas, a tu juicio, por lo que has podido ver también en terreno, ¿qué es lo que falta para dar un paso más en esa dirección en función del diálogo y el reconocimiento de ese otro de manera genuina, tal como has señalado? Yo creo que primero, claro, faltan propuestas de diálogo inclusivas, integradas y sin exclusión de ningún grupo. Debiera ser, a mi juicio, una primera cuestión, ¿no? Porque así no le das pie a esos grupos a decir, ven, nos excluyen y por lo tanto seguimos, digamos, con la vía que sostenemos, ¿no? Porque hay una autoexclusión, evidentemente, para sostener esa vía, pero también hay una exclusión a veces formal de parte de las instancias que proponen. Lo segundo es considerar el diálogo en términos políticos, ¿no? Y yo siento que ahí se suele dialogar mucho con los actores mapuche desde el punto de vista más cultural, ¿no? Sociocultural. Sí, se les reconoce mucho en los diálogos esas características como sociedad, digamos, distinta y como cultura distinta, pero no como un rol político, ¿no? Porque claro, obviamente el Estado, cualquier gobierno, digamos, siente que legitimando un actor político se siente perdiendo soberanía de algún modo, Mm, ¿no? O sea, porque está atribuyendo, está otorgando a algunos actores un poder que está fuera, probablemente, de la dinámica y las lógicas, digamos, de gobernanza, digamos, tradicional. Entonces se evita muchas veces reconocer la actoría política de muchos mm, grupos, ¿no? Que a veces hay. De hecho, ha habido casos en los que ha habido informes, digamos, que reconocen el profundo carácter político que se necesita y se han, digamos, derechamente, digamos, se han descartado como válidos, ¿no? Ahí hay, por lo tanto, yo creo, un tema que hay que abordar muy bien, lo político, ¿no? Reconocimiento como actores políticos para hablar políticamente. ujú. Yo creo que no se pierde nada con ese ejercicio, sobre todo porque otros ejercicios no han dado resultados, eh, y creo que habría que avanzar en esa dirección. A mí me parece que eso hoy día es como urgente. Y lo otro es también lograr establecer diálogos que sean más horizontales con algunos sectores, ¿no? Es decir, hay comunidades que de pronto lo que plantean son necesidades en una dirección y lo que los gobiernos locales, ¿cierto? O regionales están estableciendo como soluciones van en una dirección totalmente distinta, digamos, sin consulta, etcétera. Todavía uno ve esas prácticas, ¿no? Y eso sin duda contribuye en un énfasis, digamos, del conflicto, ¿no? De las relaciones conflictuales. Y eso hay que también, desde luego, que evitarlo, ¿no? Ujú. Sí, y es como, Esos son los grandes desafíos. como la incomprensión misma de la propia diversidad del pueblo mapuche, que también es un tema Más. a la hora de este abordaje estatal a los conflictos, a las necesidades o las mismas demandas que están instaladas. Ahora ya para cerrar, ¿qué otras luces a tu juicio son importantes dejar instaladas a propósito de tus publicaciones en torno a la construcción mediática del enemigo? ¿Qué otras luces podríamos dejar puestas sobre la mesa en esta conversación ya para cerrar? Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo también de memoria. Me parece a mí que en ese sentido, los roles que tienen los propios medios de comunicación, ¿no? Es que hay una construcción de una memoria histórica del pueblo mapuche que yo creo que hoy día es necesario también recuperar de manera mucho más pública, más visible, porque a veces también ocurre que uno interactúa con el otro pensando que su historia no comienza cuando comienza esa relación con nosotros, digamos. Claro. Entonces, hay todo un esfuerzo, yo creo que ahí que se ha, digamos, yo siento que se ha desperdiciado por hacer un reconocimiento un poco más profundo del carácter histórico que tiene este pueblo, digamos, ¿no? Y de una serie de
por ejemplo, prácticas anteriores, incluso, ¿cierto?, al Estado Nacional, por decir algo, ¿no? Hay algunas incluso mucho más anteriores que podrían hoy día validarse mucho más, que uno lo conversa con los actores de las comunidades, con actores políticos incluso de intermedios, digamos, que interactúan con ellos y dicen, bueno, aquí hace falta algo, o sea, ¿qué ocurrió en esta zona antes? ¿Qué prácticas había? ¿Qué producción había? Y tratar de recuperar esos espacios también, ¿no? No solo imponer un modelo productivo y pensar que todos van a responder del mismo modo, porque eso también es como crónica, digamos, de un fracaso anunciado, ¿no? Por decirlo de una manera, en muchas de las políticas que se tratan de implementar aquí. Yo creo que no se toma en cuenta ese carácter, digamos, eh, de la importancia que tiene la memoria, digamos, la transmisión oral, digamos, de esa memoria en las comunidades. Como que no hay una mirada sobre la comunidad, sino más bien un otro muy abstracto, digamos, con algunas características que yo deseo atribuirle para dialogar, conversar, pero que no obedecen necesariamente a sus características, digamos. Hace falta, por lo tanto, más conocimiento sobre eso, ¿no? Sobre esas cuestiones cotidianas Ujú. de los pueblos mapuches. Perfecto, Carlos, me voy a quedar con eso entonces. Tal como decía en un principio, es vital reinstalar estos debates públicos a nivel mediático para seguir conversando, para seguir profundizando, analizando lo relativo a la contingencia, pero lo relativo también a lo histórico de todo esto que siempre es tan necesario poner sobre la mesa. Espero que podamos conversar en una próxima oportunidad de todas maneras para seguir analizando a ver cómo siguen evolucionando las cosas este 2024. Muchas gracias por el tiempo, Carlos, que estén muy bien. Muchas gracias a usted, a ti, Francisca.